Hola y bienvenidos a un nuevo video. Vivimos en un mundo donde prevalece lo inexplicable y los misterios desafían nuestra comprensión de la realidad. Todavía hay muchas cosas por descubrir en nuestra Tierra para las que no tenemos respuestas, y eso hace que sea muy interesante reflexionar. Hoy te mostraremos 20 misterios que siguen sin explicarse. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. En el año 1903, la ciudad de Van Meter fue plagada por una criatura de 8 pies parecida a un murciélago. Los lugareños lo apodaron el visitante del medidor de furgonetas. Todo comenzó en la fatídica noche del 29 de septiembre de 1903, cuando un vendedor de ferretería local fue testigo de una luz inusual que parpadeaba en los tejados de los negocios de Van Meter. El doctor Alcott vio entonces una criatura mitad humana, mitad animal con alas de murciélago y un resplandor radiante que emanaba de un solo cuerno del muñón en su frente. En un intento por defenderse, disparó 5 tiros a la criatura a corta distancia. Al día siguiente, un hombre llamado Peter Dunn escuchó el sonido de asfixia seguido de una misteriosa luz que atravesaba su ventana. Lo ahuyentó con su pistola y luego hizo moldes de yeso con las huellas de 3 dedos que éste dejó. Se descubrió que en 1878 se había excavado una mina profunda cerca de Van Meter a una profundidad de 78 metros para extraer carbón y arcilla. Durante el año de estos extraños encuentros, los empleados de la fábrica de ladrillos y tejas informaron ruidos extraños que emanaban del pozo de la mina, como si Satanás y su ejército de demonios se estuvieran preparando para la batalla. Los testimonios incluso afirmaron que vieron a 2 seres emerger de las profundidades de la mina antes de que fuera reforzada. Número 19. Estos impresionantes túneles conocidos como paleomadrigueras pueden alcanzar una impresionante longitud de hasta 610 metros y una altura de más de 1.8 metros. ¿Pero qué es exactamente una paleomadriguera? Se define como un refugio excavado por una criatura extinta de la era prehistórica. Ahora se cree que los túneles brasileños fueron obra de osos hormigueros gigantes y armadillos que alguna vez habitaron la región. El profesor Heinrich Frank de la Universidad de Río Grande do Sul ha documentado meticulosamente más de 1500 de ellos. Se creía que un túnel en el sur de Brasil contenía tesoros religiosos. Con casi 2 metros de altura, casi 2 metros de ancho y unos 15 metros de largo, este túnel pasaba por debajo de la casa de un granjero. Las únicas pistas que no eran cámaras antiguas eran las profundas marcas de garras de seres no humanos en las paredes del túnel. Los principales candidatos para su fabricación son el oso hormiguero gigante y el armadillo gigante, los cuales vagaron por la Tierra hace más de 10.000 años. Estos gigantescos osos hormigueros gigantes, algunos de hasta 4 metros de largo, caminaban sobre 4 patas, aunque investigaciones recientes sugieren que ciertos individuos pueden haber sido capaces de moverse bípedos. Junto con ellos, una variedad de casi 100 especies de perezosos vagaron por las Américas durante millones de años, coexistiendo con armadillos gigantes. Número 18. En octubre de 2018, un misterioso avistamiento fue capturado en el lago superior de Michigan. Las imágenes de video filmadas por un camarógrafo local llamado Jason Asselin inicialmente se enfocaron en un arco iris, pero inesperadamente revelaron lo que parecía ser un barco fantasma brillante. Esto ocurrió cerca de la costa rocosa de Presque Isle Park en Marquette, Michigan. Jason, que estaba filmando un video musical en la zona, decidió tomarse un descanso y disfrutar de la puesta de sol con su equipo cuando presenciaron el extraño fenómeno. La embarcación fantasmal se balanceó en las aguas turbulentas durante casi media hora antes de desaparecer repentinamente. Ver barcos fantasmas no es raro en esta región, dada la presencia de más de 6.000 naufragios conocidos en los Grandes Lagos. La rica historia marítima de la zona y la naturaleza traicionera de los Grandes Lagos también ha contribuido a numerosas leyendas e historias de encuentros espeluznantes. Un investigador llamado Bruce Link reconoce que si se viera un barco fantasma, este lugar sería un candidato probable. Número 17. Lo que ves aquí es nada menos que el cadáver completo de un homínido macho peludo de pie a una altura de 1.8 metros, notablemente conservado en hielo. Durante su debut a finales de 1968, el cadáver fue conocido como la criatura Cybercoil. Sin embargo, su origen sigue siendo desconocido. Fue encontrado encerrado en un bloque de hielo frente a la costa de Siberia por un barco ruso cazador de focas o por un barco ballenero japonés. El homínido macho peludo se describe como poseedor de un pecho ancho, cuello grueso y manos y pies grandes. Su cara es ancha y plana, con una nariz corta y respingada y prominentes crestas en las cejas.
Uno de los detalles más llamativos fue la presencia de un globo ocular colgando en una de las cuencas de los ojos, aparentemente debido a una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Otras características notables incluían un pulgar delgado, cónico y alargado, así como una almohadilla en el talón en la parte exterior de la palma, lo que indicaba un comportamiento cuadrúpedo habitual. Las implicaciones de estas características llevaron a intrigantes especulaciones sobre la naturaleza de la criatura. Se sugirió que el homínido masculino peludo podría representar una nueva especie de hombre mono o una forma viva de neandertal. Número 16. Los Blendjai, también conocidos como Sternoptalmoi, eran una tribu de hombres africanos que, según se informa, no tenían cabeza, con la cara colocada sobre el pecho. Tanto si crees en esa leyenda medieval como si no, los Blendjes eran un verdadero pueblo africano que formó un reino nómada en el norte de Nubia entre el 600 a.C. y el 300 después de Cristo. Sin embargo, incluso desde los orígenes más remotos de su existencia, circularon historias sobre su naturaleza sin cabeza. El famoso historiador Heródoto, que vivió entre el 484 y el 425 a.C., escribió en sus historias que la tribu sin cabeza vivía en el extremo oriental de Libia. Siglos más tarde, alrededor del año 45 después de Cristo, un geógrafo romano llamado Mela documentó que los Blendjai vivían en África y tenían rostros en el pecho. Este relato fue apoyado por Plinio el Viejo, quien afirmó que la tribu no tenía cabezas, sus bocas y sus ojos estaban asentados en sus pechos, colocándolos en Etiopía o Nubia. La fascinación por los Blendjai continuó en toda Europa medieval, ya que se pueden encontrar representaciones de estos seres en manuscritos y en los bordes de los mapas del mundo. Un manuscrito anglosajón que data alrededor del 1025, encontrado en la Biblioteca Británica, también contiene una ilustración de un Blendjai. Número 15. En 2012 se desató un debate por la circulación de una foto que mostraba a un primate atrapado en una trampa por un aldeano en el distrito de Peren, en la India. Desde entonces, los funcionarios forestales han afirmado que el primate pertenece a la especie en peligro de extinción conocida como Gibbon Huluk, que se encuentra típicamente en las regiones nororientales de India, Bangladesh y Myanmar. Desafortunadamente, el Gibbon Huluk está al borde de la extinción en Nagaland. Para verificar la exactitud de estas afirmaciones, el equipo de Nagaland Post se aventuró a la zona del distrito. Sin embargo, sus intentos de confirmar la verdad en medio de rumores, mitos tribales y especulaciones resultaron inútiles. Se descubrió que el primate ya había sido vendido a otra persona en el mercado de Yaluki. La foto del primate capturado mostraba una apariencia notable que recordaba a un ser extraterrestre, con un parecido sorprendente con un niño humano. Los aldeanos lo asociaban con mitos tribales que giran en torno a un ser que creía que tenía el poder de cumplir deseos. Número 14. En las representaciones modernas, los kobolds a menudo son retratados como de color verde, aunque esta es una tradición más reciente. Los kobold también se representan a menudo como hadas que van desde la altura de los enanos hasta la altura de los humanos. En el folclore se cree que los kobold habitan en cuevas, pero también se asocian con hogares. Se supone que deben participar en actividades traviesas como golpear ollas y sartenes, mover muebles por la noche y engañar a las personas. Este video captura lo que parece ser un niño kobold en la vida real. Sin embargo, el avistamiento tiene lugar en una concurrida estación de autobuses, lo que aumenta el misterio del incidente. En el video, una mujer pasa por seguridad por lo que parece ser un niño normal que lleva en su vientre. Inicialmente no parece haber nada fuera de lo común, ya que no es raro ver a niños en tales lugares. Pero cuando el niño gira su rostro hacia la cámara, se puede ver que se parece más a la cara de un pequeño humanoide con un inquietante color gris y un tinte verde oscuro. ¿Era realmente un niño? Aunque con una enfermedad grave. Algunos síndromes raros pueden causar trastornos del crecimiento, pero no está claro si este fue el caso o era en realidad un kobold real. ¿Qué te parece? Número 13. La imagen icónica de los seres extraterrestres como hombrecitos verdes con cabezas agrandadas y ojos de gran tamaño se originó a partir de esta siguiente historia. En el suroeste de Kentucky, el 21 de agosto de 1955, algo sucedió en la casa de los Sutton, una gran familia de granjeros de Hopkinsville. El incidente comenzó cuando Billy Ray Taylor, un amigo de la familia Sutton, fue a buscar agua al patio trasero. Fue entonces cuando vio un objeto brillante en el cielo. Sin previo aviso, el objeto descendió silenciosamente a la casa y de repente cayó al suelo.
Una hora más tarde, impulsados por los persistentes ladridos de su perro, Lucky, Billy, Ray y Lucky se acercaron a la puerta trasera. Allí, en medio de un resplandor espeluznante, se encontraba una pequeña criatura humanoide de aproximadamente 1 metro de altura, con una cabeza grande y redonda, brazos que casi tocaban el suelo, manos en formas de garras y ojos que emitían una luz amarillenta. Los hombres agarraron sus armas y dispararon a la criatura cuando se acercó a ellos, con las manos en alto como si se rindiera. Entonces la criatura dio rápidamente una voltereta y se retiró a la oscuridad. Poco después los hombres vieron aparecer a una criatura similar en una ventana lateral. Sobresaltados llamaron a la policía, que al llegar no encontró nada fuera de lo común. Uno de los testigos informó haber visto a una de las criaturas brillando repetidamente en la ventana de su dormitorio, con su mano en forma de garra presionada contra la pantalla. Llamaron de nuevo a la policía, pero nadie pudo explicar quién o qué habían visto estas personas en ese momento, lo que hizo que la historia fuera bastante espeluznante. Número 12. En la sociedad victoriana, un hombre infundió miedo en los corazones de muchos. Spring Heeled Jack, a menudo comparado con el Batman del siglo XIX, aterrorizó las calles durante semanas. Inicialmente descartados como cuentos histéricos, la existencia de este personaje diabólico obtuvo reconocimiento oficial en enero de 1838. El primer incidente documentado ocurrió cuando Polly Adams, una camarera, fue brutalmente atacada mientras cruzaba Blackheath en el sur de Londres. Este incidente fue seguido por informes de testigos aterrorizados, incluida Mary Steven, una sirvienta que se encontró con una criatura de pesadilla en Barnes Common, y otra mujer que fue víctima de un ataque en el cementerio de Clapham. La lista de víctimas creció, con Lucy Scales, la hija de un carnicero, como blanco de un ataque en Limehouse, mientras que Jane Alsop escapó por poco de una extraña figura en su casa. Jane proporcionó una descripción aterradora de su atacante inhumano a los magistrados de Londres, describiendo una figura vestida con un traje blanco ajustado que se asemeja a la piel de aceite, con un casco peculiar. Afirmó que la criatura arrojaba llamas azules y blancas. El alcalde Sir John Cowan se vio inundado de quejas citando a un ser demoníaco con ojos rojos ardientes y garras heladas. Spring Heeled Jack saltó de tejado en tejado y evadió un incidente en 1870, en el que la gente del pueblo de Lincoln intentó dispararle. Se rió, saltó vallas y pequeños edificios y luego escapó. Número 11. En Albania, los residentes locales están cautivados por la posibilidad de que una criatura parecida a un monstruo del lago Ness acecha entre ellos. Se dice que el albanés Nessie fue avistado en la parte albanesa del gran lago Prespa, que comparten Albania, Grecia y Macedonia. Las imágenes muestran a una criatura notablemente grande emergiendo del agua, con lo que parece ser una cabeza y un cuello visibles. Se ve a la criatura moviéndose hacia arriba y hacia abajo antes de desaparecer bajo el agua nuevamente. Si bien muchos residentes locales creen firmemente en las historias de un monstruo del lago, otros afirman que podría ser simplemente un bagre colosal. Un experto en geografía que cruzó el lago por primera vez en 1970 compartió su perspectiva sobre el asunto. Reconoció que el Gran Lago Prespa tiende a producir eventos inusuales que no se observan comúnmente en otros cuerpos de agua. Al relatar una experiencia de 1976, John Knox recordó haber visto una imponente columna de agua cerca de la frontera griega parecida a un hongo. Permaneció suspendido en el aire durante 10 a 15 minutos antes de descender. Número 10. Ubicado dentro del cementerio de la parroquia de Christchurch en Barbados, el Chase Vault fue construido en 1724. Más tarde fue adquirida por la familia Chase tras la trágica muerte de Mary Ann Chase a la tierna edad de 2 años. Junto al único ocupante de la bóveda enterrada en un ataúd de madera, Mary Ann fue enterrada en un ataúd de plomo. La desgracia continuó persiguiendo a la familia Chase cuando Thomas, el padre de las hermanas, murió aproximadamente un mes después que su hija mayor. Cuando se retiró la gruesa losa de mármol que sellaba la entrada a la bóveda, el equipo de entierro se encontró con una escena impactante. Los 3 ataúdes que había en el interior habían sido arrojados violentamente, esparcidos al azar contra las paredes de la tumba. No se detectaron signos de interferencia humana, descartando la posibilidad de terremotos o inundaciones. Los ataúdes fueron cuidadosamente colocados de nuevo en sus posiciones originales. Años más tarde, la bóveda se reabrió para dar cabida a otra adición a la parcela de entierro. Una vez más, los ataúdes habían sido arrojados por el espacio y esparcidos. Se extendió una capa de arena por el suelo antes de sellar la bóveda. Esta precaución tenía como objetivo rastrear cualquier huella restante en caso de que los culpables regresaran.
Años más tarde, la bóveda fue reabierta para una multitud. Para su sorpresa, se reveló que los ataúdes habían sido movidos nuevamente. La arena permaneció intacta. ¿Cómo crees que esto podría ser posible? Número 9. Hace casi 70 años, el científico nazi Werner von Braun posiblemente predijo sin saberlo la ambiciosa visión de Elon Musk de colonizar otros mundos. En su novela de ciencia ficción de 1952, Proyecto Marte, von Braun introdujo un personaje llamado Elon que gobernaba el planeta Marte. Von Braun creó el Proyecto Marte como una fantasía espacial en torno a una misión a Marte. Describió un gobierno marciano dirigido por un grupo de 10 hombres con un líder elegido cada 5 años a través del sufragio universal bajo el nombre o título de Elon. Esta representación ficticia de un líder llamado Elon tiene un parecido sorprendente con el verdadero Elon Musk, que se ha convertido en una figura prominente en la búsqueda de la colonización de Marte. Después de la Segunda Guerra Mundial, von Braun, que había trabajado anteriormente en cohetes para los nazis, formó parte para un grupo de científicos alemanes trasladados en secreto a Estados Unidos. Allí continuaron su trabajo de la exploración espacial, contribuyendo en última instancia a los esfuerzos de la NASA. Número 8. La historia de Alyoshenka, también conocida como el alienígena Kistin, es un caso en el que un humano intentó criar a un bebé extraterrestre. En mayo de 1996, este misterioso y pequeño cadáver humanoide fue descubierto en la zona rural de Kaolinovy, cerca de Krivstin, en el Oblast de Chelyabinsk. El cadáver llegó a manos de Tamara Vasilieva Prosvirina, una anciana campesina que residía en la aldea de Kaolinovy. Impulsada por las voces que dijo escuchar, encontró al pequeño alienígena vivo en un cementerio local. Lo trajo a casa, lo llamó Alyoshenka y lo crió como si tuviera su propio hijo. La noticia de la adquisición de la chica por parte de Prosvirina se extendió por todo el pueblo, llegando a las autoridades locales que creían que tenía una enfermedad mental, lo que llevó a la mujer a ser llevada a un hospital psiquiátrico. Su bebé alienígena murió poco después de inanición y un vecino llamado Vladimir Nurditov entró en la casa de la mujer y se llevó el cuerpo sin vida. Los agentes de policía, sospechando que Vladimir escondía cables eléctricos robados, llevaron a cabo un registro de su casa. En cambio, encontraron al alienígena. Después de ser enviado a Moscú para un examen más detallado, el alienígena desapareció misteriosamente. Los teóricos de la conspiración afirman que el Estado ruso tuvo algo que ver con esto y encubrió la historia. Número 7. Chip Chang es una misteriosa mujer que se cree que tiene unos 40 años y que ha estado transmitiendo en vivo durante más de una década. Sin embargo, su verdadera identidad y detalles personales siguen envueltos en el misterio. Chip Chang llamó la atención en público por primera vez en 2008, cuando un usuario del foro en línea 4chan se topó con su transmisión en vivo por accidente. Según ella, el chip la deja inconsciente y la mantiene confinada a su propia casa. Los carteles escritos a mano en coreano esparcidos por todo su apartamento sirven como una petición de ayuda. Mostraban signos de mala salud física, como erupciones cutáneas y heridas, y solo se comunicaba a través de su blog. Además, dormía largos periodos que oscilaban entre 12 y 20 horas diarias. Una de las señales mostradas por Chang a la cámara reveló su creencia de que estaba siendo retenida contra su voluntad por una persona de la que se refería como P. Según ella, el chip implantado le permitió a P escuchar sus pensamientos y controlar sus movimientos. Algunos espectadores que descifraron los papeles a su alrededor creen que Chang heredó una suma potencial de dinero de sus padres fallecidos. Esto llevó a la especulación de que P tiene la intención de mantener el control sobre ella para explotar su riqueza. En 2024, Chang dejó de transmitir, dejando su historia en el misterio. Número 6. En la antigua Mesopotamia, los majestuosos lamasus eran los guardianes de las ciudades. Estos seres tenían cabezas de humanos, alas de águilas y cuerpos de toros y también de leones. Venerados por su inmensa fuerza, servían como una representación tangible de la máxima autoridad del rey y simbolizaban la protección de todos los residentes. Las estatuas colosales más conocidas de los lamasu fueron desenterradas en los sitios de las capitales asirias. Estos fueron establecidos por el rey Asunarsipal II y el rey Sargón II. Según las creencias mesopotámicas, la presencia de los lamasu infundía miedo en las fuerzas del caos, asegurando la paz y la protección dentro de los hogares y también de las ciudades. La primera mención registrada del lamasu se remonta alrededor del año 3000 a.C.
Una casa adornada con símbolos de un lamazu se consideraba más afortunada que una sin ellos. Curiosamente, la presencia del lamazu en los edificios desapareció después del reinado de Asurbanipal, que gobernó desde el 668 a.C. La razón exacta de su desaparición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 5. Juana María es una mujer indígena nicoleña cuyo verdadero nombre sigue siendo desconocido. Es conocida por sus 18 años de soledad en las Islas del Canal en la California del siglo XIX. Mientras que la población indígena de las islas se trasladó gradualmente al continente, Juana María optó por quedarse, incluso cuando el último de su pueblo partió en 1835 en un barco. Las razones detrás de la decisión de Juana María de quedarse en la isla no están claras, aunque la leyenda sugiere que inicialmente la llevaron al bote, pero desafiante saltó al agua nadando de regreso a la orilla para estar con su bebé. Durante otros 18 años vivió en la isla, inicialmente con su hijo hasta que murió trágicamente en un accidente de navegación. En 1853, el capitán George Nidever dirigió una expedición de caza a la isla de San Nicolás. Durante su estadía en la isla, Juana María residió en una choza parcialmente construida con huesos de ballena. También habitaba una cueva cercana, sobrevivía a base de carne seca y llevaba la cuenta del tiempo con un palo con muescas. Durante su visita mensual, su tripulación se encontró inesperadamente con Juana María. Cuando la tripulación del capitán Nidever regresó a California, Juana María los acompañó. Si bien es posible que no haya sido el último miembro sobreviviente de su pueblo, se la considera la última hablante original de la lengua de los nicolaños. Número 4. Jenny Honeybears, también conocida como Pez Diablo, ha sido una fuente de fascinación y engaño desde al menos el siglo XVI. Estas peculiares creaciones a menudo eran vendidas como dragones momificados, sirenas u otras criaturas fantásticas por los marineros. Son especímenes secos y muy manipulados de rayas o demonios marinos para producir un críptido macabro. Por lo general, las fosas nasales y la boca ubicada en la parte inferior de la criatura se colocan como la cara de la criatura fabricada. A continuación se manipulan varias partes para crear la ilusión de alas, patas y apéndices monstruosos. Las aletas laterales están dobladas sobre la espalda y los verdaderos ojos de la criatura están ocultos. El origen preciso del nombre Jenny Honeybears sigue siendo incierto, pero una teoría prevaleciente sugiere que puede derivarse de la expresión francesa Jeune fille Ambers, que significa joven de ámberes. Número 3. En 2015, los científicos revelaron los restos momificados de un niño encerrados en un capullo de corteza de abedul y cobre. La combinación de estos materiales junto con el permafrost momificó accidentalmente el cuerpo. El cuerpo de este niño de entre 6 y 7 años se conservó casi en su totalidad. Los restos estaban cuidadosamente envueltos en 2 capas de piel, una de las cuales era de piel de reno. También fue enterrado con un colgante de bronce en forma de oso. Llegados a este punto, los expertos consideran prematuro determinar si el niño pertenecía a la élite de una sociedad que se distinguía de otras conocidas en el norte de Siberia. Sin embargo, la forma en que fue enterrado se destaca en comparación con hallazgos anteriores en este lugar remoto donde no se han encontrado mujeres adultas. Las diferencias notables incluyen la ausencia de un sarcófago de madera para el niño. Durante las excavaciones arqueológicas anteriores en el sitio medieval, se descubrieron un total de 34 tumbas poco profundas con 11 cuerpos. Sorprendentemente, se encontraron 5 momias envueltas en intrincadas capas de cobre, adornadas con la lujosa piel de renos, castores, glotones y osos. Número 2. Antonio Villas Boas fue un agricultor brasileño en la década de 1950 con una de las historias más extrañas e innegables de abducciones ovni. Para escapar del calor abrasador del día, comenzó a arar los campos por la noche. Una noche vio una nave espacial que se acercaba emitiendo una curiosa luz roja. La nave descendió lentamente y aterrizó en un campo cercano. Trató de huir, pero fue arrastrado a su nave espacial por 4 pequeños seres humanoides. Los alienígenas tomaron muestras de tejido de su cuerpo, le sometieron a un gas tóxico que le causó una enfermedad grave y lo obligaron a tener relaciones sexuales con una mujer alienígena. Villas Boas la describió como increíblemente atractiva, con cabello rubio y encantadores ojos azules como los de un gato. Después fue devuelto e intentó contar su historia, pero se encontró con incredulidad. Contrariamente a la creencia popular, Antonio Villas Boas se convirtió en abogado y nunca cambió su historia.
Según los informes, incluso hizo modelos de la nave espacial que había visto, una indicación de su naturaleza civilizada y creativa. Uno de los aspectos más intrigantes de su presunto secuestro es el costo físico que tuvo en su cuerpo. Los informes y los exámenes médicos posteriores revelaron una serie de lesiones que sufrió mientras estaba bajo el control de estos alienígenas. Número 1. El origen de la sirena de Fiji se remonta a Japón, donde fue comprada y traída a los Estados Unidos por un pescador. La historia cuenta que en 1822, un británico llamado J. Griffin llegó a la ciudad de Nueva York afirmando poseer una sirena capturada cerca de las islas Fiji en el Océano Pacífico Sur. La noticia llegó a la prensa y los reporteros exigieron ver a la sirena, pero después de echar un vistazo a lo que Griffin había traído, se convencieron de su autenticidad. La sirena de Fiji, también conocida como la sirena de Fiji, fue llevada posteriormente al Museo Americano de Historia Natural. Aunque el origen exacto de la sirena de Fiji en sí no está claro, algunas personas creen que la sirena de Fiji tiene la parte superior del cuerpo de un mono y la cola de un pez. ¿Cuál crees que es el mayor misterio del mundo? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.